Muy buenos días, profesor, muy buenos días, compañeros. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y en este video estaré hablando sobre la ética de Kant. Pero antes de hablar de la ética, quiero primero hablar sobre quién fue Kant, qué hizo en su época y cuál fue la filosofía de este, para que podamos tener un poco claro qué fue lo que él hizo en su tiempo. Y sin más que agregar, comencemos con este video. Ahora, ¿quién fue Kant? Primero que todo, el nombre de él es Immanuel Kant. Nació en 1724 y murió en 1804. Ese fue un filósofo alemán que fue considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Eh, Él fue nacido en Königsberg, ahora Kaliningrado, en Rusia. El 22 de abril de 1724, Kant se educó co- en el Collegium Fredericianum en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemática. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755 fue ayudado por un amigo. Reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencia primero de ciencia y matemáticas para llegar de forma paulitina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante los 27 años siguientes continuó dedicado a su labor profesoral y atrayendo a un gran número de estudiantes a Königsberg. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el gobierno de Prusia. Y en 1792 Federico Guillermo II, rey de esa nación, le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta orden. Kant obedeció esta orden durante 5 años hasta la muerte del rey y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa, y murió en el 12 de febrero de 1804. Este fue un poco esto fue un poco de la biografía de Immanuel Kant. Ahora sí, seguimos con la filosofía de Kant. La piedra angular de la filosofía de Kant, a veces llamada filosofía crítica, está recogida en su Crítica de la Razón Pura, en 1781, en la que examinó la base del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Al igual que los primeros filósofos, Kant diferenciaba los modos de pensar en proporciones analíticas y sintéticas. Una proporción analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto, como en la afirmación: las casas negras son casas. La verdad de este tipo de proporciones es evidente porque afirmar lo contrario supondría plantear una proporción contradictoria. Tales proporciones son llamadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Las proporciones sintéticas, en cambio, son aquellas a las que no se puede llegar por análisis puro, como la expresión la casa es negra. Todas las proporciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son sintéticas. Y las proporciones, según Kant, pueden ser divididas también en otros dos tipos, que es empírica o
o a posteriori y a priori. Las proporciones empíricas dependen tan solo de la percepción, pero las proporciones o priori tienen una validez esencial y no se basan en tal percepción. La diferencia entre estos dos tipos de proporciones puede ser ilustrada por la empírica. La casa es negra y la priori 2 más 2 son 4. La tesis de Kant en la crítica consiste en que consulta posible formular juicios sintéticos a priori. Esta posición filosófica es conocida como trascendentalismo, al explicar cómo es posible este tipo de juicio. Kant consideraba los objetos del mundo material como incognoscibles en esencia, desde el punto de vista de la razón. Sirve tan solo como materia pura a partir de la cual se nutren las sensaciones. Los objetos en sí mismos no tienen existencia y el espacio y el tiempo pertenecen a la realidad solo como parte de la mente, como intuiciones con las que las percepciones son medidas y valoradas. Además de estas intuiciones, Kant afirmó que un número de conceptos a priori llamados categorías también existen. Dividió las categorías en 4 grupos: los relativos a la cantidad, que son unidad, pluralidad y totalidad. Los relacionados con la cualidad, que son realidad, negación y limitación. Los que conciernen a la relación y que son sustancias y accidentes, causa y efecto y reciprocidad. Y los que tienen que ver con la modalidad, que son posibilidad, existencia y necesidad. Las intuiciones y las categorías se pueden emplear para hacer juicios sobre experiencias y percepciones, pero según Kant no pueden emplearse para que se apliquen sobre ideas abstractas o conceptos cruciales como libertad y existencia, sin que lleven a, inconsecuencias en la forma de binomios de proporciones contrarias o, o, o antinóminas, en las que ambos elementos de cada par pueden ser probados como verdad. En la metafísica de la ética, en 1797, Kant describe su sistema ético, basado en las ideas de que la razón es la autoridad última de la moral. Afirma en sus páginas que los actos de cualquier clase han de ser emprendidos desde un sentido del deber que dictase la razón, y que ningún acto realizado por conveniencia o solo por obediencia a la ley o costumbre pueden considerarse como moral. Kant describió 2 tipos de órdenes dadas por la razón: el imperativo hipotético, que dispone un curso dado de acción para lograr un fin específico, y el imperativo categórico, que dicta una trayectoria de actuación que debe ser seguida por su exactitud y necesidad. El imperativo categórico es la base de la moral y fue resumido por Kant en estas palabras claves: actúa de forma que la máxima de tu conducta puede ser siempre un principio de ley natural y universal. Kant ha tenido mayor influencia que ningún otro filósofo de la era moderna. La filosofía kantiana, y en especial como la desarrolló el filósofo alemán Hegel, estableció los cimientos sobre los que se edificó la estructura básica del pensamiento de Karl Marx. El método dialéctico utilizado tanto por Hegel como por Marx, fue un desarrollo del método de razonamiento articulado por antinóminas que Kant aplicó. El filósofo alemán Johann Fichte, alumno de Kant, rechazó la división del mundo de su maestro en partes objetivas y subjetivas y elaboró una filosofía idealista que también influyó de forma notable en los socialistas del siglo XIX. Uno de los sucesores de Kant en la Universidad de Königsberg, Johann Friedrich Herbart,
Incorporó algunas de las ideas kantianas a su sistema de pedagogía. Además, sus trabajos sobre la filosofía, Kant escribió numerosos tratados sobre diversas materias científicas, sobre todo del área de la geografía física. Su obra más importante en este campo fue la Historia Universal de la Naturaleza y Teoría del Cielo, que esta fue publicada en 1755, en la que anticipa la hipótesis de la información del universo a partir de la nebulosa originaria, hipótesis que fue más tarde desarrollada por Pierre de Laplace. Ahora hablaremos de la ética moral de Kant. El conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que debe ser. No un conocimiento del comportamiento real y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del comportamiento que deberían observar los hombres. En este sentido, dicho conocimiento no se puede verificar. Cuando decimos que los hombres deberían comportarse de tal o cual manera, estamos afirmando que ese comportamiento es necesario y universal. Y esas son las características de lo a priori. Y ya hemos visto cómo Kant explicaba la imposibilidad de derivar de la experiencia algo que fuese necesario y universal. El primer objetivo del conocimiento moral, por lo tanto, consistiría en identificar cuáles son los elementos a priori de la moralidad. Kant distingue un uso teórico y un uso práctico de la razón. En su uso teórico, que Kant estudia en Crítica de la razón pura, la razón constituye o configura el objeto que se da en la intuición, mediante la aplicación de las categorías. En su uso práctico, que estudiará la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y en la crítica de la razón es la fuente de sus objetos. La producción de elecciones o decisiones morales de acuerdo con la ley que procede de ella misma. Todos los sistemas éticos anteriores habían partido de una determinada concepción del bien como objeto de la moralidad, creyendo que ese bien determinaba la moralidad, lo que debía ser. Sin embargo, del mismo modo que el conocimiento teórico no está determinado por el objeto, sino que éste se encuentra determinado por las condiciones a priori de la sensibilidad y del entendimiento. El conocimiento moral también estará determinado por el objeto, sino más bien el objeto de la moralidad determinado por ciertas condiciones a priori de la moralidad. Del mismo modo que Kant había provocado una revolución copérnica en el ámbito del uso teórico de la razón, provocará otra revolución similar en el ámbito del uso práctico de la razón. Estas condiciones, siendo a priori, no pueden contener nada empírico, solo han de contener la forma pura de la moralidad. En consecuencia, las leyes de la moralidad han de tener un carácter universal y necesario. La base de la obligación del debe ser no puede fundarse en nada empírico, pues, aunque deba referirse al hombre como ser racional, no puede fundarse ni en la naturaleza humana ni en las circunstancias humanas, sino que ha de ser a priori.